Bueno, mis amores, quiero que iniciemos recordando que es un término algebraico. Entonces están observando allí en la pantalla una expresión donde no hay sumas ni restas, pero sí hay multiplicaciones entre lo que se llaman constantes y lo que se llaman variables. Entonces eso que vemos aquí sería un término algebraico, el cual tiene diferentes partes. Lo que coloqué aquí en color rojo, evidentemente eso se le llama el signo. El número que marqué en azul, ese sería el coeficiente, ¿correcto? Es decir, que el coeficiente de este término algebraico sería el 8. También en un término encontramos los exponentes, los cuales marqué con letra verde. Entonces, el exponente para la variable A sería 3 y el exponente para la variable B sería este 2. ¿Listo? Y adicional, encontramos lo que se llaman la parte literal, que es el producto que representan las variables del término con sus respectivos exponentes. Eso quiere decir que la parte literal de este término sería A a la 3, B a la 2. Todo esto sería la parte literal. Ocurre que cuando yo tengo dos términos que tienen exactamente la misma parte literal, a eso se le llaman términos semejantes. Es decir, que si por ejemplo yo encuentro este término 2a a la 3, b a la 2, que observen tiene la misma parte literal, este sería semejante con menos 8a a la 3, b a la 2. Si por ejemplo yo encuentro un tercio de a la 3, b a la 2, este sería otro término semejante con menos 8a a la 3b a la 2. Si yo tengo, por ejemplo, 0,5 a la 3, b a la 2, también sería semejante con menos 8a a la 3, b a la 2. Si yo tengo, por ejemplo, menos 4 a la 3, b a la 2, tendría un término semejante con menos 8a a la 3, b a la 2. Es decir, si tienen la misma parte literal, o sea, las mismas variables con los mismos exponentes, a eso se le conoce con el nombre de términos semejantes. Bueno, una vez clarificado esto, entonces vamos a recordar cómo es que se suman las expresiones que tienen un solo término, es decir, cómo podemos sumar dos monomios. Recuerden que un monomio es una expresión con un solo término. Por ejemplo, que yo tenga 5, x a la 3, y a la 2. Y me pidan que lo sume con, no sé, 10, x a la 3, y a la 2. ¿Sí? Entonces, yo siempre tengo que verificar que los términos sí sean semejantes, es decir, que tengan las mismas variables y los mismos exponentes, y en este caso es así. Así que lo único que yo tengo que hacer es sumar los coeficientes, en este caso 5 y 10, y 5 más 10 me da ¿cuánto? 15. Y colocar la misma parte literal, es decir, x a la 3, y a la 2, y así de fácil hallaría yo esta suma de estos dos monomios. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, no sé, menos 7, a la 2, b a la 2, que lo sumemos con 4, a la 2, b a la 2. Entonces, ¿qué hago primero? Sumar los coeficientes. El coeficiente de este primer término es menos 7. El coeficiente de este segundo término es 4. ¿Cuánto es menos 7 más 4? Son signos diferentes, se restan, a 7 le quito 4 y me quedarían 3. Y el signo del mayor, que es el 7, sería negativo entonces, ¿cierto? Es como debo 7 y tengo 4, entonces ¿qué hago? Pago los 4 y quedo debiendo 3. Y coloco exactamente la misma parte literal. Entonces aquí ya estoy sumando monomios, es decir, expresiones que tienen un solo término. Hagamos un ejercicio eh, un poquito más complejo. Por ejemplo, que me pidan realizar esta suma. 2a a la 2b más 3 quintos de a la 2b menos 5a a la 2b. Cuando ustedes ven una fracción, yo sé que ahí mismo piensan, ay, eso tan difícil, pero recuerden que no lo es. ¿Qué tengo que hacer yo entonces para hacer esta operación? ¿Sí? Pues tengo que primero sumar los coeficientes. ¿Y cuáles son los coeficientes de todos estos términos? Pues serían
el 2, el 3 quintos y el menos 5. Lo que tengo que hacer es primero operar esos coeficientes con el signo que tienen, ¿no? Entonces recordemos que yo aquí abajito puedo colocar un 1 fantasma para que ahora sí todo lo veamos como fracción y no sea tan difícil. En este caso, ¿quién sería el mínimo común múltiplo para 1 y para 5? Pues sería el 5. Y recordemos que lo que yo hago es multiplicar para que esto se me convierta en fracciones homogéneas, para que tengan el mismo denominador, multiplicar cada fracción por el número que necesito, que es para que me dé 5. ¿Por cuánto multiplico a 1 para que me dé 5? Pues por 5. Para que la fracción no se me altere, también multiplicaría el numerador. ¿Por cuánto multiplico al 5 para que me dé 5? Pues por 1. Entonces también multiplicaría el numerador. ¿Y por cuánto al 1? Pues por 5. ¿Cierto? Y haciendo esas operaciones tendría en esta primera 2 por 5 serían 10, más 3 por 1 que serían 3, menos 5 por 5 que serían, ay, perdón, me comí el 5, 5 por 5 que serían 25. Entonces, para hacer esta operación, pues yo agrupo los positivos, es decir, 10 más 3 que me daría 13 y 13 menos 25 que me darían menos 12. 13 menos 25 serían menos 12 porque se restan y se coloca el signo del mayor y en este caso era mayor el 25. Así que la respuesta sería menos 12 quintos y la misma parte literal, es decir, a al cuadrado b.